Busquen, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4. Nuestro texto es el versículo 3, pero para entender más el argumento vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. En el versículo anterior, en 3:18, está hablando de cómo somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va transformando poco a poco, conduciéndonos a la santificación. Y dice el 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿De qué está hablando? Del ministerio de la predicación del Evangelio, dice, que hemos recibido. No desmayamos. ¿Por qué dice no desmayamos? Porque había mucha oposición, había muchos opositores. Pero dice no desmayamos. Antes bien, en lugar de desanimarnos, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oculto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ustedes han leído cuánto sufrió el apóstol Pablo por predicar el Evangelio, pero no se desanimaba. Él sabía que Cristo mismo lo había comisionado para predicar el Evangelio, y dice, a mí qué me importa lo que la gente piense. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los propósitos por los cuales Pablo escribió las epístolas a los Corintios? Ahí en Corinto, en el grupo que se reunía ahí, surgieron algunos que hablaban mal de Pablo. Lo acusaban de ser un apóstol falso. Es que el apóstol Pablo no formó parte del grupo original de apóstoles. Entonces decían, no, ese ni apóstoles, no tienen ustedes por qué escucharlo. Entonces uno de los motivos para haber escrito estas epístolas, hay otros motivos aparte, es para defender su apostolado. Ustedes dirían, pero ¿qué necesidad tenía él de defender su apostolado? Pues que lo defendiera Dios, ¿no? Y no que se defendiera él mismo, pero no. Él defendía su apostolado, ¿saben por qué? Porque los ataques venían de falsos maestros. Los falsos maestros predican mentiras. Entonces, si los falsos maestros, los mentirosos, nos atacan porque decimos que predicamos la verdad, ¿nos vamos a quedar callados? No puede ser. Al atacar la verdad están atacando a Dios. El asunto no es algo personal. Entonces él defiende la verdad, defiende a Dios. No es tanto que le interesara su reputación. Los falsos maestros que estaban ahí metidos entre ellos se oponían a la verdad. ¿Y saben por qué? Porque el diablo odia la verdad, y los falsos maestros también. Por eso dice en el versículo 2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque los falsos maestros la adulteraban. Dice, no, yo no adultero la palabra de Dios. Hace muchos años había unos hombres que adulteraban la leche, le echaban agua. ¿Cuál es el propósito de adulterar la leche? Pues obtener mayores ganancias. Pues los que adulteran la verdad y que la mezclan con mentiras, lo hacen por eso, para obtener dinero. Lo hacen para sacar dinero. Los falsos maestros, no vayan ustedes a pensar que enseñan puras mentiras. No, enseñan muchas verdades. Pero mezclan las verdades con mentiras. Y lo que destruye son las mentiras. Los falsos maestros conocen la verdad,
pero no la aman, más bien la odian y por eso la ocultan. Pero la verdad que Pablo predicaba era evidente y era manifiesta. Es lo que dice en el versículo 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, y vean lo que dice, sino por la manifestación de la verdad. O sea, la verdad se recomienda a sí misma. Cuando una persona escucha la verdad, algo le dice dentro de ella que lo que está escuchando es la verdad. Pero los que se oponen a la verdad es porque en el fondo la odian. El hombre por naturaleza odia a Dios. Si les predicamos mentiras, las reciben, pero si les predicamos la verdad, la odian. La verdad se hace manifiesta, se hace evidente, dice, sino por la manifestación de la verdad. Y vean cómo dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, la verdad nos recomienda a nosotros. No es que nosotros recomendemos a la verdad, no, la verdad nos recomienda. Dice, a toda conciencia humana. O sea, que los hombres entienden cuando les hablamos de la verdad. Aunque estemos rodeados de mentira, aunque estemos rodeados de mentirosos, de todos modos tenemos que predicar la verdad. Y si la gente se enoja o habla mal de nosotros, pues ni modo. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y es lo que haremos mientras Dios nos preste vida. Pero ¿saben qué hace el enemigo y los seguidores del enemigo? Que conduce a los hombres a pensar que la mentira es verdad y que la verdad es mentira. Por eso Pablo defiende su apostolado, porque se pone a favor de la verdad y en contra de la mentira. Una mentira, a base de estar repitiéndose, los predicadores que predican mentiras terminan por parecer verdades o por creer que son verdades. Creo haberles dicho en una ocasión que el hermano Germán estaba hablando con unos que decían ser pastores y les habló de la salvación por gracia y que dijo uno de ellos, salvación por gracia, dice, caray, yo nunca había escuchado eso. ¿Cómo ven? Pues tanto han escuchado acerca de la salvación por obras, pues que creen que la salvación es por obras. Nosotros predicamos el Evangelio y debiera ser creído por todos. El Evangelio es razonable. El Evangelio se dirige a la razón, se dirige a la mente. Debiera ser creído por todos. Para nosotros, los que ya somos creyentes, el Evangelio es muy claro, es transparente, es sencillo, no es nada complicado, es precioso. Pero para los que no son creyentes, el Evangelio está en chino. Les hablamos del Evangelio y no entienden. El Evangelio para estas personas que se pierden permanece oculto. Es lo que dice el 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, o escondido, o oculto, entre los que se pierden está escondido. Entonces, les hablamos de la salvación por gracia y no pueden entender, solamente mueven la cabeza y se nos quedan viendo. Pero, ¿por qué el Evangelio permanece oculto para estas personas y para tantas? ¿Saben por qué es? Porque el enemigo los tiene cegados. Vean lo que dice el 4. En los cuales, está hablando de los que se pierden, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ven, Satanás tiene a los hombres cegados, los tiene engañados, los tiene atrapados. La mayoría de personas en el mundo, la mayoría de personas en México, son personas que creen que se salvarán por sus obras. Hagan ustedes una encuesta entre 1000 personas y 998 les van a decir eso. No, yo me voy a salvar por mis obras, por mis hechos. Mis hechos van a hablar por mí. Pero qué necia ha de ser una persona que cree que comportarse bien, con dar una limosna en su iglesia, puede alcanzar la gloria. La vida eterna se alcanza así. ¿Ya te cansaste de portarte mal? Pues ahora pórtate bien y ya vas a ir al cielo. No, ese no es el Evangelio. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio con las palabras más claras y sencillas. El apóstol Pablo era un hombre muy culto, era un hombre muy preparado, pero él se dirigía a la gente con un lenguaje muy sencillo porque él quería que la gente fuera salva.
Pero precisamente por hablar de esa manera encontró mucha oposición. El hombre por naturaleza odia la verdad. En una ocasión fue a predicar a un lugar llamado Éfeso. Y había muchos comerciantes ahí que hacían imágenes de la diosa Diana y templecillos de la diosa Diana y pues sacaban mucho dinero. Pues cuando llegó Pablo a predicar, se armó un alboroto porque él habló en contra de la idolatría. No, pues lo agarraron, lo encerraron y ya lo querían matar. ¿Pero por qué? Porque pues dijeron, no, este nos va a quitar nuestro negocio. Eso es lo único que les importaba a los comerciantes aquellos. Todos los idólatras, díganme, ¿no saben que una imagen de yeso es sorda, muda, impotente y que no nos puede ayudar? ¿Cómo no lo puedes? Eso lo entiende cualquiera. Pero cuando un predicador del Evangelio les dice eso en su cara, que sus imágenes, que sus ídolos son mudos y ciegos y sordos, se enfurecen. ¿Por qué? Porque odian la verdad. ¿Se acuerdan ustedes cómo Esteban lo mataron siendo tan joven? Empezó a predicar el Evangelio, no les gustó a los judíos y lo mataron a pedradas. ¿Lo mataron porque predicó mentiras? No, lo mataron porque predicó la verdad. Cristo, ¿lo mataron porque predicó mentiras? No, lo odiaron porque les predicó la verdad. El Evangelio es algo que está oculto a muchas personas. Vean el versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, estas personas que se pierden son millones. ¿Saben qué piensan estas personas que se pierden? Que el Evangelio es un negocio como tantos otros. ¿Y saben por qué creen eso? Por las mentiras, las falsedades de los falsos maestros. Como los falsos maestros están interesados en el dinero, dice, la religión es puro negocio. Entonces, los que se pierden creen que el Evangelio es un negocio. Hay otros que creen que el Evangelio es algo simplemente ético o moralista. O sea, que te dice que te debes de portar bien. El Evangelio no es eso. Claro, no te dice que te portes mal, pero no te dice que portándote bien te vas a salvar. Por eso es que hay tantos que creen que todas las religiones son buenas, porque en todas te dicen que te portes bien. Pero el Evangelio no hace eso. Hay otros que piensan que el Evangelio es una forma de vida como tantas otras. Pues para algunos el budismo les funciona, a ustedes el cristianismo les funciona, bueno, pues cada quien vive como quiere vivir. Entonces, creen que el cristianismo pues, es lo mismo que cualquier otra cosa. No entienden estas personas. Vean, el cristianismo es único. La palabra de Dios es única. No hay nada que se parezca a esto. La religión cristiana es la más exclusivista de todas. Fuera de Cristo y de su palabra no hay salvación para nadie. Los que se pierden, ¿saben por qué se pierden? ¿Por qué el Evangelio está oculto para ellos? Porque se afanan por su trabajo, se afanan por su familia, por su casa, por sus hijos, etc. Pero menosprecian lo más importante. ¿De qué servirá haber vivido muchos años y terminar condenados por no haber creído en el Evangelio de Cristo? Dice el 4, en los cuales, los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Bien, los incrédulos, les hablamos del Evangelio y no entienden. Aunque usemos las palabras más claras y sencillas, no entienden. Entienden tal vez de matemáticas, tal vez entiendan de biología, pero de las cosas espirituales no entienden nada. Y no pueden ver la gloria de Cristo que se revela en el Evangelio. Al final del 4 dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Que nos manifiesta la gloria de Cristo. ¿Quién es Cristo? Los hombres veían a Cristo y pues lo único que veían era un hombre como todos, pero Él no era como todos. Él era un hombre muy especial. Pero estas personas a quienes les hablamos del Evangelio no pueden creerlo. Y ven el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Bien, si les habláramos de nosotros, si nos predicáramos a nosotros mismos, nos creerían, pero como les apuntamos a Cristo, les decimos, miren a Cristo, es que no quieren creer. Hay personas que están dispuestas a escuchar nuestras opiniones,
conocer nuestro criterio, nuestra forma de pensar. Pero cuando les hablamos de lo que la Biblia dice, no, de eso no me hables. El enemigo los tiene engañados, los tiene cegados. Para nosotros, Cristo es maravilloso, lo mejor. Pero para los que se pierden, Cristo es un hombre como cualquiera. Vean cómo dice otra vez el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Recuerden ustedes que la palabra Jesucristo es la unión de dos palabras, Jesús y Cristo. La palabra Jesús habla de su naturaleza humana, la palabra Cristo habla de su naturaleza divina. Entonces, predicamos a Cristo, predicamos que Él era hombre y Dios. Pero los hombres prefieren creer que Él era un hombre, pero no quieren creer que Él fuera Dios. ¿Saben por qué? Porque entienden cuáles son sus implicaciones. Si yo creo que Cristo es Dios, entonces tengo que obedecerle. Pero como en el fondo no quieren, prefieren negar la verdad. No entienden ellos que Cristo es el Señor, dice, sino a Jesucristo como Señor. Ellos no entienden que Cristo es el Señor. Nosotros lo entendemos porque lo hemos reconocido como tal, pero ellos no quieren ningún Señor. No quieren que Él reine sobre ellos. Entonces niegan la verdad porque no quieren someterse a nadie. Para nosotros Cristo es nuestro dueño, el que nos hizo, el que nos formó, a quien rendiremos cuentas. Pero ellos no quieren nada de eso. Nosotros creemos que Cristo es digno de todo honor, de toda honra, de toda sumisión, de toda obediencia, de obediencia absoluta. Pero ellos quieren ser sus propios dueños, sus propios señores. No quieren obedecer a nadie. Ellos no entienden que Cristo es la imagen de Dios. Vean cómo dice el versículo 4 al final. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. Vean, a Dios nadie le vio jamás. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero cuando Cristo vino al mundo, el que vio a Cristo, vio a Dios. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios. Es como una fotografía, ¿sí? Ustedes ven la fotografía de una persona, esa fotografía es la imagen de esa persona. Entonces Cristo era la fotografía de Dios. Ustedes ven la gloria de Cristo en el Evangelio. ¿Por qué? Ven, en los Evangelios ustedes pueden ver que Cristo era omnisciente. Cristo conocía los pensamientos de los hombres, se adelantaba a las objeciones de los hombres. Cristo sabía cuándo moriría. Cristo sabía a qué hora moriría. Cristo sabía quién lo iba a traicionar. Cristo era omnipotente, calmó la tempestad en el mar, resucitó a los muertos, sanó enfermos incurables. Cristo era santo como ninguno. Le buscaron fallas y defectos y no pudieron encontrarle nada. Cristo era misericordioso, tierno, afectuoso, compasivo, santo como nadie. Nadie como Cristo. Pero les hablamos de estas cosas a los que nos rodean y creen que son cuentos de épocas idas, épocas remotas, de gente sumida en la ignorancia, que son cuentos de niños. Pero cuando les hablamos del Evangelio y les decimos que eso es para gente como nosotros, para gente actual, que es tan vigente como en aquel tiempo, se ríen y creen que estamos mal de la cabeza. El Evangelio está oculto para estas personas. ¿Saben por qué? Porque Satanás los tiene en sus garras, dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Saben qué hace Satanás? Actúa a nivel mental. Las personas leen la Biblia, escuchan el Evangelio, leen un libro cristiano, e inmediatamente Satanás está ahí para atacar a la mente. El problema está aquí. Los demonios andan ahí. Yo les decía hoy a los hermanos de acá de Coyoacán, que existe la teoría de que hay más demonios que personas en el mundo. Y los demonios, inmediatamente, cuando una persona escucha la palabra, el demonio está ahí. ¿Qué les haces caso? Esos están locos. Son gente ignorante, gente fanática. Esa gente, olvídalos. Entonces, aunque lo que escuchan les parece razonable, el diablo inmediatamente devora la semilla que fue sembrada en el corazón y impide que lleve fruto. Satanás obra a nivel mental. Pero vean, cuando obra en la mente, es bien astuto, porque sabe bien que obrando en la mente, de ahí pasará las emociones y de ahí llegará la voluntad. El hombre que no entiende la verdad, no amará la verdad y no obedecerá la verdad.
Entonces, obrando en la mente, mató 3 pájaros de un tiro. Ahí pueden ustedes ver la depravación total. La depravación total incluye la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, no entienden el Evangelio, no aman el Evangelio, no obedecen el Evangelio. Satanás odia que la gente lea la Biblia. ¿No les ha sucedido que cuando se ponen a leer, a veces les empieza a entrar el sueño? ¿Pero por qué? ¿No creen ustedes que Satanás puede producir sueño en una persona? Satanás puede más de lo que ustedes se imaginan. Prenden la televisión y no les da sueño. ¿Por qué? Porque cuando se ponen a leer la Biblia les da sueño. Durmieron bien en la noche, no están desvelados. A mediodía, ¿cómo a una persona le da sueño al mediodía? Pues si te pones a leer al mediodía te puede dar sueño. Satanás tiene cegados a los hombres, pero no se dan cuenta. Escuchan el Evangelio, pero como en el fondo no quieren hacer lo que el Evangelio dice, pasan de largo, se siguen y de nada sirve todo lo que escuchan. Satanás odia que la gente lea la Biblia. Entonces, tiene tantos ayudantes que dice, mira, fulano de tal ya está empezando a leer la Biblia sobre él. Guerra. No permitan que vaya más lejos. Cuando una persona vence el desánimo y dice, no tengo ganas de leer, tengo que leer. Dios mío, ayúdame. Entonces Dios empieza a ayudar a esa persona. Pero si el diablo te desanima y no avanzas más de que lees una vez al mes, para que llegues a ser salvo está en chino. Y si no puede impedir Satanás que tú leas la Biblia, y obrará a nivel de tu mente para que no la creas. Te pondrá en tu mente dudas, prejuicios. No, esos cristianos son esto y son lo otro. Entonces no avanzará, no irá muy lejos. Dice el versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Bien, es el Dios de ellos, pero no lo creen. Les decimos que están sirviendo a su Dios, a Satanás, y no lo creen. Escuchen, en este mundo solamente hay 2 clases de personas. Los que sirven a Cristo y los que sirven a Satanás. No hay más. No hay personas neutrales. Si no te has entregado a Cristo para que sea tu Señor es Satanás. Es el Dios de este siglo. Sirven a Satanás y lo adoran, aunque no lo hagan conscientemente. Hay algunos que sí lo hacen conscientemente. ¿Saben quiénes son? Los que venden su alma al diablo. Eso sí. Satanás ciega la mente de los hombres, pero no se dan cuenta. Satanás es bien astuto. Avienta la piedra y esconde la mano. ¿Saben ustedes por qué Satanás odia a los hombres? Porque los hombres podemos tener lo que él tuvo y que ya no puede tener. Él sabe lo que perdió y él sabe lo que obtenemos creyendo en Cristo. Entonces, hace todo lo posible porque no creamos en Cristo. Porque no quiere que vaya al lugar que él perdió. Satanás, antes de venir a tentar a Adán y a Eva, él había estado en el cielo y él tuvo privilegios como ninguno, pues de ahí fue echado por su rebeldía. Pues él quiere que todos seamos rebeldes como él. Satanás no quiere que los hombres vayan a la gloria. Él ya sabe lo que es la gloria. ¿Por qué era odiado el apóstol Pablo? Porque predicaba la verdad. En cambio, los falsos maestros son aplaudidos por el mundo. El mundo ama la mentira. Por eso el mundo aplaude a los falsos maestros. ¿Quién encarcela a los falsos maestros? El apóstol Pablo, ¿cuántas veces fue encarcelado por predicar la verdad? El evangelio está oculto, dice el versículo 4, a los que se pierden. En el 3 al final, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen en Cristo. Los que no obedecen a Cristo, los que no creen que Cristo es el Señor, los que no creen que Él es Dios y hombre, los que rechazan el Evangelio. Pero ustedes se preguntarán, bueno, si el Evangelio está oculto para estas personas, está escondido, pues ¿por qué se pierden? Si está oculto, pues entonces son víctimas, son inocentes y no culpables. Pero vean, las personas que rechazan el Evangelio y que están cegados por el error, son responsables de que el Evangelio les sea oculto.
Ellos tienen la culpa de eso. En otras palabras, son incrédulos, pero son responsables de ser incrédulos. El diablo los engaña, es cierto, pero ¿saben qué? Los engaña porque les gusta el engaño. Satanás les da lo que quieren. El evangelio es bueno, el evangelio es razonable, pero para ellos es más bueno, es razonable pecar. Ellos no creen que vayan a obtener ningún beneficio obedeciendo a Dios. Ellos creen que obtendrán un beneficio obedeciendo al pecado y al enemigo. Todas aquellas personas que conocen el evangelio, que conocen la palabra de Dios, no tienen ninguna excusa para no creer en Él. Es que yo no creí que Dios existiera. Yo no creí que el infierno existiera. Si Dios se me hubiera aparecido, si me hubieran traído unas fotografías, cuando menos, de cómo es el infierno, a lo mejor yo hubiera creído. Pero como nadie me las mostró, a propósito, si pudiéramos mostrarles unas fotografías del infierno, ¿ustedes creerían que es el infierno? ¿Ustedes creerían? No. Aunque fueran efectivamente fotografías del infierno. Dice, al final del 4, en todo el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Si el evangelio es luz, ¿por qué no les resplandece? ¿Por qué no pueden ver? Porque están ciegos. Un ciego, le pones enfrente una lámpara, no ve la luz, porque está ciega. Pues los hombres están tan cegados por su pecado que les hablamos de la luz y no creen que sea la luz. Ahora déjenme decirles esto. Es imposible que una persona que no cree en el evangelio pueda ser salva. Seas quien seas, hagas lo que hagas, te portes bien a lo más que tú puedas, eso no te va a salvar. Eso es lo que dice el evangelio. El evangelio son buenas noticias para los que creen en el evangelio. Si tú no crees, entonces son malas noticias. Si tú quieres obedecer a Dios, tendrás vida eterna. No quieres obedecerle, tendrás condenación eterna. Es imposible que una persona que no cree en el evangelio, una persona que no quiere arrepentirse de su pecado, pueda ser salva. Ahora, algunos han llegado a decir que esto es arbitrario, que no es posible que las cosas sean de esta manera. ¿Por qué es así? Que una persona que no cree en el evangelio no puede ser salva. Vean, debe haber una base adecuada, una base razonable, pero existe esa base, como veremos. Vean, ¿qué es lo que el evangelio desea para nosotros? Nuestro bien. El evangelio no busca nuestro mal, no busca el mal de nadie. ¿Qué te dice el evangelio? Que Cristo murió en la cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados. ¿Tú crees en Él? Todos tus pecados son perdonados. Absolutamente todos. Ahora, si no quieres creer en esa salvación por gracia, entonces haz lo que tú gustes. Si tú crees que la salvación será portándote bien, bueno, pues pórtate bien. A ver si así puedes salvarte. El asunto es que los que quieren portarse bien para ganar la salvación, a fin de cuentas de todos modos terminan portándose mal. ¿Crees que puedes vivir una vida perfecta? Para que tú pudieras salvarte por tus obras, tendrías que vivir una vida perfecta. ¿Puedes? Tú puedes decir, bueno, ya tengo 50 años. Ya pequé 50 años. Con la experiencia que tengo, con la experiencia que ya adquirí en 50 años, de aquí en adelante, hasta que yo me muera, me voy a portar bien. Pues aunque pudieras portarte bien el resto de vida, ¿qué vas a hacer con los pecados que cometiste en los 50 años pasados? ¿Qué vas a hacer? No vas a pagar portándote bien con lo que hiciste antes portándote mal. Tus buenas obras de aquí en adelante no pagarán por tus malas obras de antes. El evangelio te dice que todos tus pecados son perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz. Y si tú no aceptas ese evangelio, esas noticias, entonces hay malas noticias para ti. Dios te perdona todos tus pecados, Dios te recibe con los brazos abiertos y te arrepientes. Esas son las mejores noticias que puede un hombre escuchar jamás. Pero si tú no quieres ser salvo de esa manera, entonces no serás salvo de ninguna otra. Fuera de Cristo y de su obra en la cruz, no hay salvación para nadie. Aunque pudieras vivir una vida perfecta de aquí en adelante, que es imposible, pero supongamos que pudieras. El evangelio nos llegó del cielo. La palabra evangelio no está en el Antiguo Testamento. La palabra evangelio está de Cristo para acá. Entonces Cristo nos trajo las buenas noticias.
Él en sí son las buenas noticias. Su persona y su obra son un resumen de estas buenas noticias. Una de dos. O el Evangelio nos llegó del cielo, o el Evangelio fue inventado por los hombres. Si el Evangelio fue inventado por los hombres, tiremos nuestras Biblias a la basura. Entonces este libro es mentira. Entonces no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero si Dios existe y nos dice que estamos en peligro si no aceptamos sus exigencias, entonces ¿cómo terminaremos si no nos sometemos a ellas? El Evangelio que Pablo predicaba no fue inventado por él ni por ningún ser humano. Pablo entendía que el Evangelio era palabra de Dios y por eso dice que no la adulteraba. Vean, los que adulteraban la leche, los que adulteran el tiner, los que adulteran el diésel, los que adulteran lo que puede ser adulterado, pues se las verán con la Profeco. Pero los que adulteran el Evangelio, ay de ellos. Dice Pablo que él no se andaba con astucias. Dice el 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Eso es exactamente lo que hacían los falsos maestros. Andaban con astucia. Yo quiero el bien de ustedes. Así es el diablo. Yo quiero el bien de ustedes. El apóstol Pablo no se andaba con astucias. Nosotros tampoco. Hermanos, nosotros les predicamos la pura palabra de Dios. ¿Por qué les predicamos la pura palabra de Dios? Porque deseamos su salvación. Porque queremos que ustedes sean salvos, porque no queremos que ustedes se pierdan. Les predicamos la pura palabra porque las mentiras no salvan a nadie. Les estoy diciendo que predicamos la palabra pura, la verdad pura de Dios. Pero vean, si un día ustedes pueden demostrarnos que estamos equivocados en cuanto a una doctrina, si nos lo demuestran con la Biblia, lo admitimos. ¿Sí? Ustedes díganme, mira, hermano, usted está mal, porque la Biblia dice esto y usted dice otra cosa. Bueno, si ustedes lo demuestran, ok, no hay problema. No somos cómplices de la mentira. Queremos predicar la pura verdad. Cuando Pablo predicaba, la conciencia de los oyentes les decía que lo que él les predicaba eran verdad. Por eso lo encarcelaron, lo azotaron, lo perseguían, lo odiaban. Nosotros hemos visto desfilar por este lugar a muchas personas que empezaron a venir y que después se fueron, después de un tiempo. Nos daba gusto que vinieran, se compraron su Biblia, etc. Pero después terminaron alejándose. ¿Por qué? Porque una persona empieza a venir y luego de repente deja de venir y desaparece. ¿Saben por qué? Porque de repente les cae el 20. Entonces para ser cristiano, ¿tengo que dejar el pecado? Sí. Tienes que dejarlo. Si tú dices que crees, tienes que dejar el pecado. Porque si tú no dejas el pecado, tú no vas a ser salvo. No. Yo quería una religión donde me dieran por mi lado, donde me complacieran, donde me apapacharan. Pero si aquí me dicen que tengo que dejar este pecado y este otro no. Bueno, a lo mejor este sí lo dejo, pero este no me lo toquen. No, tienes que dejar todo pecado, porque si no, tú no puedes ser salvo. ¿Quiere decir esto que los que vamos al cielo somos perfectos? No, nadie es perfecto, pero ningún cristiano es dominado por un pecado. Y si hay un pecado que te domina, entonces tú no eres cristiano, así de sencillo. El apóstol Pablo predicaba la verdad y los oyentes lo entendían. Pero estas personas que han llegado a venir y que les gusta venir, a lo mejor están viniendo porque no les ha caído el 20. No han entendido lo que el Evangelio demanda, pero cuando ya lo entiendan, ¿cómo van a reaccionar? Cristo y Juan el Bautista, los dos murieron jóvenes. Juan el Bautista murió más joven. Juan el Bautista era un poquito mayor que Cristo, como medio año, ¿no? Pero murió mucho tiempo antes. Entonces Juan el Bautista murió más joven que Cristo. ¿Por qué los mataron? Porque sus oyentes durante años estaban acostumbrados a la mentira. Desde Malaquías hasta Cristo pasaron 400 años. 400 años de puras mentiras. Aparece Juan el Bautista y sacude todos los cimientos de la cultura de Israel. Y por eso luego lo terminaron matando. Los hombres estaban acostumbrados a la mentira. Hay personas que han escuchado la mentira por años y cuando les decimos la verdad dicen, ¿qué?
¿Será posible lo que estoy escuchando? ¿Será cierto? Tu conciencia te dice que sí. No hay mejores noticias que el Evangelio. Las buenas noticias de salvación en Cristo. Si predicamos el Evangelio, todo mundo debiera creernos. A todo mundo debiera darle gusto. Entonces, no tengo que hacer nada para ser salvo, nada. Lo único que tienes que hacer es creer en lo que Cristo ya hizo. Dios te perdona y se olvida de todos tus pecados. Así de sencillo. Pero la gente no quiere creer. El Evangelio te dice que Dios mismo vino a este mundo que Él había creado. ¿Quién creó este mundo? Cristo. Cristo es Dios que vino al mundo. Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Díganme, ¿no todo el mundo debiera creer esto? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si nosotros les decimos que todos los pecados que ustedes han cometido en su vida desde que tenían uso de razón pueden ser perdonados por creer en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, ¿por qué no quieren creerlo? ¿Por qué no quieren? Debiera ser lo más fácil de creer. Ustedes podrán pensar, pero es que eso es demasiado maravilloso para ser cierto. Lo es. Es demasiado maravilloso, pero créanlo. Nosotros, que somos cristianos, ya hemos probado las delicias del Evangelio. Y por eso oramos para que ustedes prueben lo que nosotros ya hemos probado. Si nosotros no creíamos en el Evangelio y ahora creemos, ¿es porque somos mejores que ustedes? No. Nadie es mejor que nadie aquí. Nadie. Si nosotros hemos creído en Cristo, es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y si ha tenido misericordia de nosotros, puede tenerla de ustedes. No les hablamos a ustedes, ni a nuestros amigos, ni a nuestros parientes, de nosotros mismos. Dice, no, predicamos a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos. No les hablamos de nuestros logros, de nuestros conocimientos, de nuestra inteligencia, entre comillas. No, les hablamos de Cristo. Mírenlo a Él. Crean en Él. Queremos que pongan sus ojos en Él y sean salvos, pero no quieren. Les he dicho, hay personas que tienen viniendo aquí 20 años y no son salvos. ¿Qué pasa? ¿El Evangelio es muy complicado? No, el Evangelio es bien sencillo, es muy claro. Pero aún así para muchos está escondido. Para nosotros el Evangelio es lo más importante, pero para estas personas parece ser que no tiene la menor importancia. ¿Saben ustedes por qué el Evangelio está perdido, está escondido para muchos? Porque no se entiende hasta que se recibe. Vean, no se entiende el Evangelio hasta que se recibe. Hay personas que escuchan el Evangelio, entra aquí por el oído y sale por el otro. Así estuvimos nosotros por un tiempo. Escuchábamos la predicación, pero ni en cuenta. Leíamos, escuchábamos, pero las verdades gloriosas del Evangelio permanecían ocultas para nosotros. Predicamos el Evangelio y tratamos de hacerlo de una manera sencilla, como Pablo lo hacía, para que toda la gente entienda. Pero ¿saben qué pasa? Hay personas que no pueden concentrarse. Están escuchando y se aburren. Están pensando en las compras que van a hacer después de que termine el culto. Se aburren, les da sueño. No pueden concentrarse en lo más importante. Termina el culto y les preguntamos, oye, ¿de qué se trató la predicación? Ah, caray, ¿de qué se trató? Ni me acuerdo. No entienden. Les decimos, lo que tú tienes que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Díganme, ¿dónde está la dificultad para creer eso? Creer en el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Les mostramos un texto bíblico y les decimos, mira, aquí en este texto Dios te habla. Esta es palabra de Dios. No entienden, no creen. Les decimos, confía en Cristo. Su obra ya está terminada. Ya hizo todo lo que tenía que ser hecho. No pueden creer. ¿El Evangelio acaso es un asunto muy complicado? No. El Evangelio lo puede entender hasta un niño. Hasta un niño de 5 años para arriba, pongan ustedes, puede entender eso. Hay un texto que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Díganme, ¿dónde está lo difícil de ese texto? Un niño puede entender eso.
Pero se los decimos y creen que estamos bromeando. ¿Vida eterna? ¿Qué se necesita para que una persona confíe en Cristo, en lo que hizo en la cruz? ¿Se necesitan muchos estudios? No. Hasta un analfabeto lo puede entender. Te decimos, confía en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Él es el Salvador de los pecadores. Por lo que Él hizo, todos tus pecados son perdonados. Hazlo. Y tú eres salvo. Entonces, si es así, ¿por qué hay tantas personas que escuchan y escuchan y escuchan y no son salvos? ¿Saben por qué? Porque no quieren. No quieren ser salvos. No quieren dejar su pecado. O quisieran ser salvos, pero sin tener que dejar su pecado. No se puede. Y eso es así porque dice aquí Pablo que el diablo ha cegado su entendimiento. Entienden de muchas cosas, pero de lo más importante no entienden. ¿Saben por qué muchos no entienden y está escondido el Evangelio para ellos? Porque no pueden entender lo grave que es el pecado. Dios dice que el pecado es el mal más grande posible. El pecado destruye las familias, destruye los hogares, destruye las naciones. El pecado paró de cabeza este mundo, pero los hombres no quieren entenderlo. Dicen algunos que supuestamente dicen ser teólogos. Yo no creo que necesitáramos un sustituto que pagara por nuestros pecados. Cristo murió como nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Ocupó el lugar que nosotros merecíamos haber ocupado. Él sufrió en la cruz un infierno. El infierno que nosotros tendríamos que sufrir, Él lo sufrió en la cruz por nosotros. Diciendo, no, pues Cristo sufrió porque quiso. ¿Yo qué necesidad tengo de eso? Entonces, los que creen que no necesitan un sustituto, no creen que Dios sea justo. No creen que Dios vaya a castigar el pecado. No creen que Dios sea santo. No creen que Dios vaya a castigar a los que no se arrepienten. ¿Creen ustedes que es poca cosa ofender al Dios 3 veces santo? ¿Creen ustedes que es poca cosa? Dios opina que el pecado es algo muy grave. Les decía a los hermanos de Coyoacán hoy, ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva para ser echados del paraíso? No más uno, la desobediencia, nada más uno. ¿Qué tan grave pudiera ser una desobediencia? Recuerden, desobedecer a tu hermano mayor es grave. Desobedecer a tu papá es más grave. Desobedecer al juez es más grave. Desobedecer al presidente es más grave. Desobedecer a Dios, olvídate. No te metas con Dios. Él es el Todopoderoso, Él te hizo. El pecado es tan odioso para Dios que no puede perdonarlo. Escuchen, Dios todo lo puede, pero hay algo que Dios no puede hacer. ¿Saben qué? Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. Si tú no te arrepientes, no te puede perdonar. No puede. Eso va en contra de su santidad y de su justicia. Si tú te dieras cuenta de lo grave que es el pecado a los ojos de Dios, caerías de rodillas pidiendo perdón. Si tú pudieras ver que tu pecado te conduce al infierno, entonces clamarías y pedirías perdón. Yo me temo que algunos de los que están aquí escuchando morirán sin haber sido salvos, que nunca van a ser salvos algunos de ustedes. Dios quiere mostrarles el peligro en que se encuentran para que se arrepientan. ¿Y saben por qué hay algunos que no entienden el Evangelio? Porque no se entienden ni a sí mismos. En serio. ¿Y saben por qué? Porque hay algunos que piensan que si tan solo se portaran bien, serían salvos. Ahorita que veníamos Cristian y yo en la combi, ahí estábamos platicando Cristian y yo, y él se metió en la plática. Parece que se había tomado unas copas. Y en una parte de la plática decía él, pues que él que trataba de portarse bien, que trataba de no ser tan malo como otros. Vean, eso lo creen en todas las religiones falsas. Sí, pues no hagas lo que hacías antes, trata de portarte bien. Eso lo creen en todas las religiones falsas. Imagínense un hombre que ya pecó 60, 70 años y dice, bueno, pues voy a hacer un cambalache. De aquí en adelante ya no voy a portarme mal, ya muchos años me porté mal. De aquí en adelante me voy a portar bien. Y a lo mejor Dios me va a dar el cielo. Sí. ¿Crees tú?
¿Crees tú que la vida eterna se va a ganar de esa manera? Pobres personas, están sumidas en las tinieblas. Son personas que piensan que si van al templo, que si van a misa, que si van al culto, si dan una limosna, van a comprar el cielo. Pero es que no entienden que el pecado ha manchado todo lo que hacen. No entienden que son enemigos de Dios. No entienden que necesitan ser reconciliados con Dios. ¿Cómo puedes tú ser reconciliado? Solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra forma. Pero son personas que no pueden ver que están enfermos del alma. Y si tú no ves que estás enfermo del alma, ¿cómo vas a ir con el médico de las almas? Y hay otros que no entienden el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque son obstinados. Se resisten. Dicen, sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, creo que existe Dios, pero no quiero obedecerle. Y háganle como quieran. Pues sí, si tú no quieres obedecer a Dios, pues, ¿quién te va a obligar? Estos creen que el Evangelio es algo muy estricto, que es muy exclusivista. Y dicen, ¿por qué he de ser salvo como otros me digan? No, si he de ir al cielo será como yo diga, bajo mis ideas, mi criterio, mi opinión. Yo escuché uno que dice, ¿por qué he de creer lo que dice un libro como estos? Yo guiar mi vida por lo que dice un libro. Quieren ser salvos a su manera. Dicen, yo voy a ser salvo cuando yo diga y como yo diga. Las personas que piensan así, ¿saben qué pasa? Se endurecen. Y dice Dios, ¿no quieres hacer mi voluntad? Órale. Entonces haz la tuya. Si hay aquí alguno que piense así, Dios quiere humillarlo para que vea su error. Que Dios lo baje de su caballo. Dios quiere ablandar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne hoy mismo, para que te arrepientas hoy mismo y seas salvo hoy mismo. Y hay otros que no entienden el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque aman mucho las cosas de este mundo. Como yo decía, les importa el dinero, su familia, su trabajo, los estudios, el placer, la droga, el sexo. Es lo único que les importa. Dios no les importa. Hay algunos que buscan que Dios les resuelva sus problemas, tienen muchos, pero no quieren dejar su pecado. Y su principal problema es ese, que no quieren dejar su pecado. Y no entienden el Evangelio también, ¿saben por qué? Porque no profundizan, se conforman con una religión superficial. No preguntan, creen que saben, creen que lo saben todo. Creen ser muy inteligentes. Creen que los cristianos somos tontos. ¿Y saben por qué muchos no profundizan? Porque algo les dice ya dentro de su cerebro que sus intereses y los de Dios como que no concuerdan. Como que lo que Dios piensa es muy diferente a lo que ellos piensan y no quieren nada con un Dios así. Las personas que están en esa situación no se dan cuenta que tienen un pecado que los domina, que los esclaviza. Es imposible, repito, que una persona que no quiere dejar su pecado pueda ser salva. Es imposible que sea salva. Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. ¿Y quiénes son los que no se arrepienten? Los que no dejan su pecado. ¿Y quiénes son los que se arrepienten? Los que dejan su pecado. Entonces, si tú no has dejado tu pecado, es que no te has arrepentido. Ahora vean ustedes por último, ¿cuál es el estado para aquellos quienes el Evangelio está escondido? Dice al final del 3, entre los que se pierden. Vean, este es en un presente continuo, es el verbo presente continuo según el griego. O sea, que están perdidos. O sea, no habla de que van a estar perdidos en el futuro, estás perdido ahora. Si tú no crees en el Evangelio de Cristo, estás perdido ahora. Sí, eso no niega que tengas esperanza de que te puedas arrepentir mañana, pero tampoco niega que estás perdido ahora. Porque si tú no aprovechas tu oportunidad, estarás perdido para siempre. Y otra cosa, una persona para quien el Evangelio está oculto, hay muchas cosas que debieran temer, que debieran temerse. Vean, el hombre por naturaleza está ciego a las realidades espirituales. Pero ¿saben qué pasa?
que estas personas que están ciegas a las realidades espirituales llegan a un punto de que tienen una venda en sus ojos, como el ciego de nacimiento, que estaba ciego y de pilón tenía lodo encima. Pues hay personas que están ciegas, pero de pilón tienen una venda en los ojos. Pero, ¿por qué es esto? Vean, no hay nadie que nazca con la inclinación a ser cristiano, nadie. Todos nacemos con la inclinación hacia ser pecadores, hacia el pecado más bien. Nadie nace con la inclinación a ser cristiano. Hay personas que tú les regalas una Biblia, ¡ay, gracias! ¡Uy, te prometo que desde ahorita voy a empezar a leerla! Y tú puedes pensar, ¡ay, pues qué bueno, esta persona a lo mejor va a ser salva! No, hombre. Yo tengo más esperanzas de los ateos que de esas personas. Hay personas que le dicen que sí a todos. Llegan los testigos y lo reciben, llegan los mormones y lo reciben. Y llega alguien que les dice la verdad y ese no lo reciben. Nacemos con un corazón inclinado hacia el pecado por culpa de Adán. Pero después eso se convierte también en culpa nuestra, es algo personal. Entonces, a pesar de la ceguera, nos estamos poniendo la venda. Hay personas que se han sumido tanto en el pecado, que han pecado tanto, que se han habituado tanto al pecado, que llegan casi al punto de una cauterización. Ustedes saben lo que pasa con una herida cauterizada, ¿no? Había personas antiguamente que les entraba una bala y no había a la mano alguien que le hiciera una cirugía, pues entonces se sacaban la bala con unas pinzas y luego la herida se la cauterizaban con fuego. Entonces el fuego, el fierro al rojo vivo, lo ponían en la herida y se cauterizaba. Entonces la carne ya se hacía insensible. Ya la carne así ya no siente. Pues hay personas que han pecado tanto que ya no quieren saber nada de Dios. Porque su corazón está tan endurecido por su pecado que ya no quieren dejar su pecado. Ven el pecado como su Dios. Hay personas que están tan encadenadas por sus pecados que simplemente no pueden ser salvos. ¿Saben por qué? Porque aman sus cadenas. Si tú estás atado por las cadenas, pero las besas, ¿cómo te vas a soltar de esas cadenas? Son personas que son esclavas del pecado, pero pues aman la esclavitud. Estas personas escuchan el Evangelio, pero Satanás impide que la luz penetre, la luz del Evangelio. Escuchan la predicación y dicen, no, yo no soy tan malo como los demás. Ese predicador miente. Ese predicador es un exagerado, es un fanático. ¿Saben qué? Hay algunos que piensan que el Evangelio es para gente como Hitler, o como para el estrangulador de Boston, o para la mataviejitas, o cosas así. Sí, he hecho algunas cosas malas, pero he hecho muchas cosas buenas. Hay personas que escuchan el Evangelio, pero están tan ocupadas con su futuro, construyendo su casa. No, es que quieren casar a sus hijos, quieren casarse ellos mismos, pero no pueden ver su verdadera necesidad. ¿Cuál es tu problema más grande? Tu problema más grande no es la falta de dinero. Tu problema más grande no es que no te hayas casado. Tu problema más grande es tu pecado. Hay millones de personas en este mundo que no entienden que ese es el más grande problema de todos. Déjenme decirles algo. Trabajen, paseen, diviértanse, coman lo que quieran, pero no se les olvide que Dios los va a juzgar. Un día estaremos todos delante de Dios. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dejen su pecado antes que sea demasiado tarde. Arrepiéntanse hoy, no esperen para mañana. Si ustedes han rechazado la salvación antes de hoy, no vuelvan a hacerlo. No lo hagan de nuevo. Le pedimos a Dios que rompa sus cadenas. Que Dios los salve, que los salve hoy mismo. Que entiendan la verdad y que la reciban como lo que es. Esto no lo inventamos nosotros. No les decimos esto para que vengan a nuestra iglesia, para que nos dejen una ofrenda. Lo que queremos es que ustedes sean salvos. Por último, déjenme decirle 2 palabras a los creyentes que están aquí. Si el Evangelio no está escondido para ustedes, alaben a Dios.
Denle gracias a Dios. Bendito sea Él que les ha dado ojos para ver y oídos para oír. ¿Cómo es que nosotros entendemos lo que tantos no entienden? Para ellos está oculto, para nosotros es transparente como el cristal. ¿Por qué? Nosotros entendemos el Evangelio porque somos más inteligentes que los demás, somos más listos. No. Millones de personas murieron en este mundo sin conocer el Evangelio, sin escucharlo o sin creer en él. Si nosotros fuimos pecadores como el peor y ahora somos cristianos, ¿quién hizo la diferencia? Si antes odiábamos a Dios y ahora lo amamos, ¿por qué fue así? Éramos esclavos del pecado, lo mismo que los demás. ¿Quién hizo la diferencia? Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Díganme, hermanos, ¿no tenemos muchos motivos para alabar a Dios? ¿Para ser agradecidos? Hermanos, que nunca se nos olvide de dónde fuimos sacados. Que nunca se nos olvide del fango más apestoso. Algunos de los que aquí estamos cometimos pecados horribles. Que no se nos olvide. ¿Qué les diremos a nuestros hijos un día? Si nos preguntan, ¿por qué Dios nos amó? ¿Por qué Dios nos salvó? Ustedes si te dicen tu hijo, tu nieto, ¿qué le vas a decir? Es increíble. Es increíble que Dios haya amado a gente como nosotros. Que gente como nosotros un día vaya a caminar en el cielo. El amor de Cristo. ¿Quién puede comprender jamás el amor de Cristo?